Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Me alegra. Bien, también gracias a Dios, gracias por preguntar. Bueno, el día de hoy tenemos clase de solución de dudas. Cuéntenme cómo les ha ido con los talleres que hay de intervalos de confianza, de pruebas de hipótesis. Profe, con el ejercicio que quedó en clase, pues ahí se vio demasiado largo. Pues por hacer las tablas de frecuencia, pues para calcular cada dato se me fue pues, como mucho. Ujú. Pero, ajá, ¿te ayudaste de pronto con R, con Excel? Sí, después fue que me ayudé con el pues acordándome pues como de las primeras clases y sí, se agiliza bastante, pues como para hallar cada dato. Sí, esa es como una buena ayuda. Sí, porque manualmente sí se demora uno un poquito más. Es verdad. Pero cuéntanos, Alexa, si tú lo tienes desarrollado por ahí, si tú lo quieres compartir para verificarlo. Pues lo tengo como desorganizado, pero podría pasarlo más limpio. Que ya que también estaba Listo. haciendo otro del taller, de el último, el de las muestras de un lago de agua dulce. De pruebas de hipótesis o Ujú. intervalos de Sí, confianza. De pruebas de hipótesis. sí, eso es Mm, profe. ya lo abro, espera un segundo. Y ya les comparto pantalla. Regálenme un segundito y ya les comparto. Listo. Este, número 12. Ay, no, profe, pues ahí me sale en la tablita el 4 el de ejercicios de IC. Entonces, de intervalos de confianza. Sí, Listo. Este, este. no, o sea, yo lo vi desde UD arroba y yo me metí, fue en el de distribuciones conjuntas, a ver, estimación por intervalo, prueba de hipótesis, prueba de chi cuadrado.
y abajo aparece el de las actividades, está ejercicios de intervalos de confianza. Pues de ahí fue que saqué unos, pero este no me aparece. Pero podemos resolver de ahí también. Pues, ah, sí, ese es el 4. Ujú, sí, ese, 4. Ah, ok. Ujú. Listo. Bueno, entonces nos dicen, se tomaron 100 muestras aleatorias de agua de un lago de agua dulce y se midió la concentración de calcio, miligramos por litros. Un intervalo de confianza del 95% sobre la concentración media de calcio es 0,49, menor o igual que mu, menor o igual que 0,82. Y nos preguntan, un intervalo de confianza del 99% calculado a partir de los mismos datos de la muestra, ¿sería más largo o más corto? Considere el siguiente enunciado. Hay un 95% de probabilidad de que entre 0,49 y 0,80, que hay un 95% de probabilidad de entre 0,49 y 0,82. ¿Es correcta la afirmación? Explique su respuesta. Y por último, considere la siguiente afirmación. Si se tomaron n igual a 100 muestras aleatorias de agua del lago y se calculó el intervalo de confianza del 95% y este proceso se repitió 1000 veces, 950 de los intervalos de confianza contendrán el valor verdadero de mu. ¿Es correcta esta afirmación? Explique su respuesta. Listo, entonces cuéntame si tienes duda en alguno en particular o nos miramos todos. Pues más que todo como con el C, pero pues yo, por ejemplo, con la pregunta, pues según como con la teoría, yo me guié y se entendía pues como entre más, mientras aumenta más el nivel de confianza, porque pues sube hasta un 99%, se necesitaría más, pues, o sea, el margen de error sería mayor, pues para tener una certeza de que el intervalo pues pueda ser verdadero en mu. Ujú. O sea, tienen que ser más largo el intervalo. Sí, exacto, más largo. Exacto, sí, muy bien. Pues de nada. Exacto, entre más confianza, más ancho o más largo el intervalo. Ujú. Excelente. Y en la segunda, ¿qué En pensaste? esa tengo, fue incorrecta porque dice que, a ver, está ahí, por el tema de que, em, pues, porque nos dice que hay un 95% de probabilidad de que mu esté entre el 0,49 y 0,82. Entonces, como que el intervalo se ha calculado con los datos muestrales de mu, ya el valor es fijo, aunque es desconocido, entonces el intervalo de confianza no implica una probabilidad de mu, sino que el 95% de esas muestras posibles, em, pues, no sé cómo explicarlo ahí, pero Sí, sí, esa es la palabra, sí, dilo sí. así. Ah, bueno, entonces digamos que no, em, pues no tendría, pues como pues tendría sentido haberlo calculado, pues la probabilidad dentro de ese intervalo entre 0,49 y 0,82. Ujú. Exactamente, muy bien. Entonces es falsa la afirmación porque la interpretación del intervalo de confianza es como a largo plazo, en varios intervalos, no solamente como en uno, decir si en ese tiene una probabilidad de estar entre estos dos valores,
No, ¿cierto? No es como que en un solo intervalo esté una probabilidad de que esté, porque en un intervalo puede ser que sí esté, entonces la probabilidad sería como del 100%. Entonces no es de un intervalo en específico, sino que es a largo plazo, que si tenemos n muestras en el 95% de los intervalos de confianza que se creen con esas n muestras, van a contener al parámetro real, que en este caso es μ, y en el otro aproximadamente, ¿cierto? Y en el otro 5% aproximadamente de esos n intervalos no contendrían al parámetro, serían intervalos que no contienen al verdadero valor de μ. Excelente ahí. Y cuéntame en el C qué duda tienes o cómo lo has Pues pensado. ahí pues tenía entendido que es porque dice que se calcula el 95%, entonces se podría decir que hasta ese 95% estaría en, o sea, estaría en los intervalos de 0,49 y 0,82, pero pues como dice que se calculó 1000 veces más, o sea, habrían más probabilidades de que fuese verdad, pues porque hay mayor margen de error, ¿no? Yo pues me confundí un poquito y pues Pero mayor margen de error te refieres a por la cantidad de veces que se repite o por el nivel de confianza. sí, porque pues dice que de las 950 em, dice que contendrán el valor verdadero de mu. Entonces, pues ahí me quedé como con la duda porque si se repite pues el proceso, el cálculo pues, de esos dos intervalos sería pues mayor, pero pues, no sé Mm, ahí bien cómo poder responder, pues sí, para que sí, sea verdad o sea falso. listo, sí. En este caso, el enunciado es verdadero, ¿cierto? Nos dicen ahí que si se toman 100 de las muestras, se calcula el intervalo de confianza y eso vuelve y se hace 1000 veces. Entonces es como tener ahora 1000 intervalos de confianza. Entonces para eso es 1000. Nuevamente en el 95% de esos 1000 estaría contenido el valor verdadero, que eso equivale a esos 950. Y aproximadamente. Y el otro 5% el otro no lo contendría. Ah, ok, es que yo no estaba entendiendo, pues, si esos 950 intervalos de confianza hacían referencia netamente a ese 95% y el otros, pues los otros 50 hacían parte, pues no lo pensé como así, pero ya, Ujú. ya, entendí. Ahí ya quedó más claro. Sí. Listo. Súper, me alegra. Bueno, cuéntenme qué otra duda tienen, qué otro ejercicio quieren que veamos. Por ahí están diciendo que el punto 2 Ujú. Por acá me mandan por el chat de intervalos de confianza para la diferencia de medias, el 2. Listo, entonces nos dicen, se tiene la idea de que las calificaciones del SAT en matemáticas
para estudiantes de preparatoria difieren dependiendo del campo de estudio. Se seleccionan de manera aleatoria 45 estudiantes que deseaban especializarse en ingeniería y 35 en idiomas y literatura. Se registran sus puntajes en la prueba SAT en el área de matemáticas. Los resultados son, y entonces ahí tenemos la tablita con el promedio de las calificaciones, la desviación estándar de las calificaciones, el número de estudiantes para ingeniería y para idiomas y literatura. Listo, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar el caso en el que nos encontremos, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar como los datos que nos dan. Lo primero que podemos mirar es el tamaño, ¿cierto? Tenemos entonces los tamaños de muestra. Pongámosle que ingeniería e idiomas sea el uno. Claro que, bueno, sí, y este pongámosle que sea el 2. Entonces tenemos N1 o N igual a 45 y M igual a 35. Ambos son mayores que 30, entonces tiene tamaño de muestra grande. Eso es lo primero. Lo segundo, si mirar si se conocen las varianzas poblacionales. En este caso, en ninguna parte nos hacen como referencia a ellas, entonces son desconocidas y nos falta la distribución de nuestros datos. Cada uno de nuestros datos nos dice que lo que se recolectó de los estudiantes son las calificaciones. Entonces será la calificación del estudiante. Esto es la calificación del estudiante. En ninguna parte ahí nos hacen referencia a que siga alguna distribución en particular. No nos dicen que si normal o no, o cualquier otra. Entonces, vamos a suponer que no hay normalidad, que los datos no siguen una distribución normal. Ya con eso estaríamos en el caso número 2. Y si quieren, para que copiemos de acá la fórmula, para que la puedan ver, ahí nos toca calcular los. Bueno, estaríamos en la presencia de una Z, de una distribución Z. Estaríamos en este caso. Tenemos independientes no normales, tamaños de muestras grandes y varianzas poblacionales desconocidas. Listo, entonces ese sería nuestro intervalo de confianza. Tenemos todos los valores, el único que nos faltaría hallar es ese Z de alfa medios. Aquí tendríamos μ1 menos μ2
caería dentro de este intervalo. Y ese intervalo entonces nos quedaría 548 menos 517 menos más z de alfa medios. Como no nos dicen con qué significancia lo hacemos, lo cogeríamos como siempre al 5%. Alfa al 5%. Eso nos queda un z de 0,025, que es 1,96. Y eso lo multiplicaríamos por la raíz de 57 al cuadrado, porque es la varianza, sobre 45 más 52 al cuadrado sobre 35. Y nos faltaría calcular esa expresión. 548 menos 517 menos 1,96. 57 al cuadrado sobre 45. Y a eso le sumamos 52 al cuadrado sobre 35. Y acá abajo pongámosle 1. Entonces sería aproximadamente 7,04 y 54,96. Listo. ¿Qué podríamos concluir ahí con ese intervalo? ¿Será que sí difieren los puntajes o no difieren? Dependiendo de la especialidad o el campo de estudio. Ujú. Muchas gracias ahí por el chat. Exactamente. Exacto. Ujú. Muy bien. Entonces ese intervalo es positivo por una parte y por otra parte no incluye el cero. Perfecto. Eso quiere decir que la diferencia es positiva. Ajá. Eso. Muy bien. Entonces diríamos que mi 1 es mayor que mi 2, donde mi 1 es la de ingeniería. El promedio de calificaciones de los de ingeniería es mayor que el promedio de calificaciones de los de idiomas y literatura, con una confianza del 95%. ¿Mm? Excelente, muy bien. Bueno, no sé si habría de pronto alguna duda puntual con respecto a ese ejercicio. Ah, de pronto por la respuesta, ok. ¿O qué duda tenían acá?
Pues, pero entonces esa respuesta ahí está mala entonces. Sí, estaría mala. Ajá. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Sería más bien así. Ujú. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta con respecto al ejercicio? Ujú. Listo, con gusto. Bueno, cuéntenme qué otro quieren que miremos. Profe, sé que acá se rechaza H sub cero. No. Pues habría que hacer la prueba de hipótesis de Ah, qué ponemos en H sub cero, ajá, y qué ponemos en H sub 1, ujú, porque aquí tenemos como el intervalo de confianza, pero si, si nosotros pusiéramos la igualdad y versus la diferencia, entonces sí se tendría que rechazar H sub cero, ajá, porque nos salió que es distinto. sí. No, sino que digo es como por tema de conclusión, pues de pronto, no sé, en el parcial nos diga y H sub C, pues sí se rechaza, no se rechaza, sí, pues menor que alfa, pues, pero, Ujú. pero sí, listo. En ese caso, sí, pues como es explícitamente, Ajá. les pondré como ahí, trataré pues como de poner ahí, realice la prueba de hipótesis, ¿cierto? Para que puedan saber si tienen que hacer intervalo de confianza o prueba de hipótesis. Está pro- Listo, cuéntenme qué otro quieren que miremos. Podríamos hacer el que quedó en clase antier, a ver si, ¿no? Ujú. Sí, pasaríamos como a resolver eso. Listo, entonces vamos a buscar el enunciado por acá. Teníamos una prueba que consta de 100 preguntas, es presentada por 50 estudiantes. Se tiene la creencia de que el puntaje obtenido es una variable aleatoria normal. Los resultados son los siguientes, y acá nos los dan. Y para nuestra ventaja ya están organizados de manera ascendente. Es cierta la creencia, queremos mirar si es verdad de que el puntaje obtenido es una variable normal. Tenemos 50 estudiantes. Entonces, como hipótesis, tendríamos nuestros datos, donde x sub in es el puntaje del estudiante I. Entonces, esos datos se distribuyen como una variable aleatoria normal, como una distribución normal, con una media y una varianza. Versus nuestros datos no se distribuyen de manera normal, con una media y una varianza.
Entonces, bueno, de las primeras cosas que tendríamos que hacer acá es como definir la distribución, porque para poder hacer el test, la distribución tiene que estar totalmente definida, o sea, todos los parámetros tienen que tener un valor, no puede haber parámetros desconocidos. Valor de un parámetro desconocido no se puede porque si no, no podemos calcular las probabilidades teóricas. O sea, nos tocaría aquí estimar estos dos parámetros poblacionales. Y para eso podríamos recordar que un buen estimador para la media, cuando es normal, es X barra la media muestral. Y un buen estimador para la varianza, cuando es normal, es la varianza muestral. Entonces hallaríamos estos dos valores, estas dos estimaciones. Nos podemos ayudar con R. Montaríamos acá los datos y por acá está la media y la desviación estándar, que es 73,64 y 14,26. Entonces decimos que nuestros datos siguen una distribución normal con una media de 73,64 y una varianza de 14,26 al cuadrado. Listo, ya que tenemos definidos nuestras pruebas de hipótesis, la otra información que nos dan ahí es que n es igual a 50 estudiantes. Bueno, los pasos: plantear las hipótesis, definir un alfa, un error tipo 1. Ahí no nos dicen, tomamos el usual del 5%. El tercero sería hallar nuestro estadístico de prueba. Para eso utilizamos esta tabla. Necesitamos construir los intervalos, las frecuencias observadas, la probabilidad teórica y la frecuencia esperada. Entonces, nosotros tenemos los datos, pero tenemos que armar los intervalos de confianza. Para armar los intervalos de confianza, podemos usar Sturges. Para eso necesitamos identificar en nuestros datos el valor mínimo y el valor máximo. El mínimo es 30, el máximo es 97, acá pues se ve muy fácil, 30, 97. La amplitud se calcula, perdón, el rango se calcula como la diferencia entre el máximo y el mínimo. Eso nos da ahí 67. Con eso ya podemos hallar el número de intervalos que viene dado por 1 más 3,32 por el logaritmo en base 10 de el número de datos que tenemos, que en este caso son 50. Ese número de intervalos nos da aproximadamente 7. Aproximadamente 7.
Lo siguiente que haríamos es, bueno, sabemos que vamos a construir 7 intervalos, pero ¿de qué amplitud? La amplitud es entonces el rango dividido el número de intervalos. Y vemos que nos da aproximadamente 10. Nos da aproximadamente 10. Entonces, redondeándolo, eso sería 10, ¿cierto? Tomando el entero superior sería 10. Bueno, entonces ahí ya sabemos que vamos a construir intervalos de desde el mínimo hasta el máximo de 10 en 10 y nos saldrían 7. Tendríamos 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 y el último de 90 a 100. Listo, entonces ya teniendo esto, tendríamos que ir contando las frecuencias observadas según nuestros datos. Lo bueno es que acá están ordenados. Entonces diríamos, entre 30 y 40 solamente hay un dato, que es el 30 porque el 40 no lo incluye, solo hay un dato. Entre el 40 y el 50 solamente hay dos datos. Entre el 50 y el 60 hay, sin incluir el 60 hay dos datos. Entre el 60 y el 70 sin incluir el 70 entonces ahí ya hay pues como más datos. Para no ir contando, porque nos demoramos pues un poquito más, entonces podemos decirle a R que nos ayude. Podemos decirles que él nos cuente y armar los intervalos. Que nos diga cuál es la longitud del intervalo que tiene solamente los datos que cumplen con esta condición, de 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60, así sucesivamente hasta 90 a 100, incluyendo el extremo inferior, pero no el superior. Entonces acá tenemos el inferior, el superior. Listo, y podemos meter todas esas frecuencias, todo ese conteo en un vector que se llame frecuencias observadas. Y aquí estaría. Entonces, para el primer intervalo, 1, para el segundo, 2, para el tercero, 2, para el cuarto ya es 12, 16, 9 y 8. Y 8. Podemos verificar que no nos vaya a faltar ninguna observación. Efectivamente, eso ahí nos da los 50 datos de los 50 estudiantes. Listo, lo siguiente que tendríamos que hacer es la probabilidad teórica. Entonces, para la probabilidad teórica, habíamos comentado, es la probabilidad de que la variable aleatoria esté en el intervalo. Pero acá nos toca hacer dos cambios, que lo habíamos comentado la otra vez, como la variable aleatoria es continua, el rango de la normal va desde menos infinito hasta infinito. Entonces acá será desde menos infinito hasta 40 y el otro es desde 90 hasta infinito. Ese es como el cambio que tendríamos que hacer. Cada uno de esos intervalos, bueno, excepto el primero sería en el intervalo menos infinito hasta 40, que es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor
que 40. Y tendríamos que estandarizar. Eso sería la probabilidad de que X sea menor que 40 menos la media, que nos dio 73,64. Y eso lo dividimos entre la desviación estándar, que nos dio 14,26. Bueno, y ya lo que nos dé es. Para el segundo, de 40 a 50, sería la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre esos dos valores. Y entonces tenemos que estandarizar. 40 menos 73,64 sobre 14,26 menor o igual que z, menor o igual que 50 menos 73,54 dividido 14,26. Es, es un 6. Listo, entonces lo que vamos a estar haciendo es como estandarizar cada uno de los valores del intervalo. Entonces, para ahorrarnos un poco de tiempo, tendríamos que estandarizar 40, 50, 60, 70, 80 hasta 90. Y después restar la estandarización del más grande menos el más pequeño. Entonces, del extremo superior menos el del extremo inferior. Así como aquí, sería este menos este. Eso lo podríamos hacer con R para facilitarnos. Entonces podríamos estandarizar el extremo inferior y estandarizar el extremo superior. Este y este. Entonces acá sería, en el extremo superior, ya este 40. Ah, bueno, pero este intervalo es de 30 a 40, entonces ahorita lo cambiamos. Pero el segundo, que es de 40 a 50, eso nos tendría que dar menos 1, no, perdón. Este que es 40, el valor 40 estandarizado da menos 2,35. El valor 50 estandarizado da menos 1,65. El valor 60 estandarizado menos 0,95. El 70 estandarizado nos da menos 0,25. El 80 menos 0,44. Y el 90, o me salté uno. A ver, 40, 50, 60, 70, 80. No, ahí está. 90 y este sería en 100. Listo. Pero entonces, para hallar los valores entre el intervalo, tenemos que restarles, restar el del superior menos el del inferior. Entonces, por eso, ya que una vez estén estandarizados tanto el extremo inferior como el extremo superior, lo que haríamos es restarle. Entonces, cogeríamos y le sacaríamos la probabilidad, la acumulada hasta este valor. A ver, pongámoslo acá escrito por si de pronto no se entiende así hablar. Entonces, eso de ahí es la probabilidad de que entonces en 40 esto nos dio menos 2, no, ese sí, este que es el superior sí es 40, menos 2,36. 2,36. Y el otro, este que es 50, menos 1,66.
Entonces acá tendríamos que restarle las acumuladas. La acumulada de menos 1,66 menos la acumulada en menos 2,36. Esta resta es la que está acá, entonces en el restudio sería P norm de el extremo superior, del extremo superior, menos P norm del extremo inferior. Y eso nos dará 0,39 aproximadamente, 0,039. Listo, entonces acá ya tenemos la diferencia para todos. Esta de acá sería la probabilidad teórica de que esté entre 40 y 50. Esta sería la probabilidad teórica de que esté entre 50 y 60. Esta de que esté entre 60 y 70, 70 y 80 y 80 y 90. Y estos dos, esto es desde 90 hasta 100 y este es desde 30 a 40, pero hay que cambiarlo porque es desde menos infinito hasta infinito. Entonces lo que haríamos ahí es calcular directamente la acumulada hasta 40, que es penón de este valor, que es 40. Entonces eso de ahí en realidad nos da 0,009 aproximadamente. Nos daría ese de ahí. Y el último que es desde 90 hasta la probabilidad desde 90 hasta infinito, nos va a dar 0,1256 aproximadamente. Listo, ya que tenemos todas las teóricas, entonces estas son las probabilidades para cada uno de estos intervalos. Estas serían las probabilidades teóricas. Nos faltarían las frecuencias esperadas, que es multiplicar cada una de estas por el total de datos, que es 50. Son 50 estudiantes. Entonces multiplicamos esas dos y obtendríamos las frecuencias esperadas. Pero ya para mirarlo mejor podríamos meter toda esa información en un data frame, hacer esto un poquito más grande. Listo, y aquí tendríamos entonces estos son nuestros intervalos, estas son las frecuencias observadas, estas son las probabilidades teóricas y las frecuencias esperadas. Ahí nos quedaría. Pero antes de pasar a calcular el estadístico de prueba, tenemos que verificar siempre que las frecuencias esperadas para todos los intervalos sean iguales a, sean mayores o iguales que 5. Y en este caso, eso no se cumple ni para el primero ni para el segundo. Se cumple a partir de la tercera. Entonces ahí lo que vamos a necesitar es juntar categorías. Si sumamos 0,46 más 1,97, eso sigue siendo menor que 5. Entonces necesitamos juntar estas tres categorías. Ya el intervalo, entonces no nos va a quedar desde menos infinito hasta 40 acá, sino desde menos infinito hasta 60.
y el resto sería sumar. Entonces acá tendríamos ya 5 frecuencias observadas, sumar estos tres y sumar estos tres. Eso también podemos hacerlo pues con R y nos quedaría ya de esta manera. Ya el intervalo que vamos a tener es este, donde efectivamente todas las frecuencias esperadas son mayores o iguales que 5. Ya con esta tabla podemos hallar el estadístico de prueba. Nuestro chi calculado es la sumatoria de igual a 1 hasta el número a lo largo de todos los intervalos, entonces desde 1 hasta 5, de la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Eso sería entonces 5 menos, voy a redondear ahí, ¿cierto? 5 menos 8,5 al cuadrado sobre 8,5 más 12 menos 11,5 al cuadrado sobre 11,5 más 16 menos 13,6 al cuadrado sobre 13,6. Pero pasemos esto como para acá para que nos alcance. Más 9 menos 10,1 al cuadrado sobre 10,1. Y por último tendríamos 8 menos 6,3 al cuadrado sobre 6,3. Ese sería nuestro calculado. Entonces acá con R lo que haríamos es sacar los valores de la columna de este data frame, de las frecuencias observadas, restárselas con las frecuencias esperadas, con ese vector, elevar eso al cuadrado y dividirlo entre las frecuencias esperadas. Entonces tenemos que esta diferencia, 5 menos 8,5 al cuadrado sobre 8,5 sería 1,42, este sería 0,022, este 0,40, este 0,12 y el último, este sería 0,47. Nos falta sumarlo. Ya con esta función de sum, nos dice que esa suma es aproximadamente 2,44. Listo, y nos falta compararlo con el teórico. Un chi cuadrado de alfa con nuestros grados de libertad, que en este caso es K menos 1 menos M. Lo hacemos al 5%. K es el número de intervalos. Nos quedamos con 5 menos 1. Y M es el número de parámetros estimados. ¿Cuántos parámetros estimamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto valdría ahí M? ¿Estimamos o no estimamos?
Sí, profe, serían dos. Ujú. Sí, exactamente, muy bien. Como estimamos la medida y la varianza, entonces serían dos, estos dos que estimamos acá. Esto nos queda entonces un h cuadrado de 0,05 con 2 grados de libertad. Y eso ya lo podemos pasar a calcular en R como Cuchis Q, 0,05 con 2 grados de libertad. Y como es el cuantil superior, entonces le ponemos lower.tail igual false. Eso nos da 5,99 aproximadamente. 5,99. La región de rechazo aquí para este test es del teórico. Eso quedó como muy simétrico. Del teórico hacia la derecha. Pero nuestro calculado no está más a la derecha. ¿Cierto? No cae en la zona de rechazo. Como no cae en la zona de rechazo, ¿qué podríamos concluir según nuestras hipótesis? Profe, entonces sería que los puntajes de los estudiantes siguen una distribución normal, pues con esos parámetros estimados. Ujú. Sí, de pronto más precisamente, como decir que no tenemos suficiente información para decir que nos sigan esa distribución. No pudimos como comprobar que nos sigan esa distribución. Listo, súper. Cuéntenme si tienen alguna pregunta o comentario. Profe, de pronto me podría el favor de regalarnos el código en R. Pues esta me lo intenté hacer, pero ahí, pues en la tabla de frecuencia, la frecuencia esperada y me dio valores diferentes. Yo creo que fue que metí los datos mal, Ujú. por favor. Debe ser, debe ser. Si te dio un conteo diferente, Sí, debe ser, sí. resultados, sí. Y de ahí para adelante, claro, todo medio diferente. Listo, pero déjenme, yo se los paso de una vez. Solo que tengo que cerrarlo porque si no, no me deja. Ya se los comparto por acá como por eso. Se los hubiera pegado, pero él no me deja tampoco por el número de carácter. Bueno, mientras yo voy buscándolo para enviarlo por acá por el chat,
Vayan pensando, porfa, si tienen alguna otra pregunta, algún otro ejercicio que quieren que miremos. Listo, por ahí ya se los envié. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, cuéntenme si tienen alguna otra duda. Podemos hacer de lo de pruebas de hipótesis, que es así, pues no hemos hecho. Listo. ¿Cuál quieren que miremos? Queremos el primero. Si los compañeros quieren otro, pues otro. Listo, entonces vámonos con el primero. Nos dice, un fabricante de fibras textiles investiga una nueva fibra para cortinas. La compañía sostiene que la fibra tiene una elongación media de 12 kilogramos con una desviación estándar de 0,5 kilogramos. La compañía desea probar la hipótesis mu de que ese promedio de elongación es igual a 12 contra que el promedio de elongación real es menor a 12, para lo cual utiliza una muestra aleatoria de 4 observaciones. Considerando que la elongación se distribuye de forma normal, ¿cuál es la probabilidad del error tipo 1 si la región crítica se define como X barra menor a 11,5 kilogramos? Encontrar beta para el caso o el error tipo 2 para el caso en que la media verdadera de la elongación es 11,25 kilogramos. Listo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es calcular los errores, ¿cierto? Tipo 1 y tipo 2. Entonces, para nosotros el error tipo 1 es como es condenar al inocente, ¿cierto?
Entonces es decir que H sub cero es rechazar H sub cero, decir que H sub cero es culpable, o sea, que, que es H sub uno, que es lo mismo que rechazar H sub cero, dado que H sub cero es verdadero. Entonces, alfa, que es el error tipo uno, es la probabilidad de rechazar H sub cero, dado que H sub cero es verdadero. Entonces, acá nos están diciendo que la región crítica o la región de rechazo va a ser a partir de 11,5 kilogramos. Entonces, ahí nos están dando el valor cuando los datos tienen una distribución, pero todavía no está estandarizada, ¿cierto? Sino que es una distribución normal. Normal con una media y una varianza, que en este caso ahí nos dicen que la media es 12 kilogramos con una desviación estándar de 0,5 kilogramos, que esa sería la varianza. Entonces, en una distribución como esta, rechazaríamos, ahí nos dicen, cuando el promedio es menor a 11,5. Supongamos que eso da como la media es 12, el centro es 12, entonces 11,5 estará como por acá, que es barra igual a 11,5. Esta sería nuestra zona de rechazo o nuestra región de rechazo, pero para poder calcular esa probabilidad, lo que nosotros hacemos es estandarizar, volver esa región normal a una normal estándar, 0,1. Entonces lo que hacemos es coger ese valor X barra, restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar, que en este caso sí conocemos la poblacional porque ahí nos dicen que sostiene la compañía que es de 0,5 kilogramos. Entonces eso sería 11,5 menos. Y como vamos a tomar, o sea, vamos a mirar cuál es la probabilidad de rechazar H sub cero, dado que H sub cero es verdadera. Entonces, el valor real de H sub cero es mu igual a 12. O sea, el valor real de mu sería lo que está en H sub cero, que en este caso es 12. Entonces, menos 12 sobre la desviación estándar, que es 0,5. Y eso nos daría 11,5 menos 12 dividido 0,5, eso nos da -1. En realidad sería como por acá. Esa sería nuestra zona de rechazo, ¿cierto? Entonces nos falta mirar cuánto sería esa probabilidad de ahí. ¿Cuánto es ese área bajo la curva? Eso sería la acumulada hasta -1. Ah, pero esperen, me falta, aquí falta, como es X barra, entonces es menos mu sobre sigma sobre la raíz de, sobre la raíz de,
4. Acá nos dice una muestra aleatoria de 4 observaciones. Eso ahí es un 4. Entonces, ya ahí para poner la raíz, bueno, creo que sí. Dividido, sí, 4. Ah, bueno, eso da -2. Eso da -2. Entonces, esa sería la región de rechazo. Queremos mirar el área bajo la curva que deja esa región. Entonces, eso va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor que todo esto de aquí. Y eso es igual a la probabilidad de que z sea menor a -2, y eso es la acumulada. En realidad, a ver, sí, la acumulada está -2. Entonces en R menor de -2. Y ahí luego el punto tail igual true porque es el acumular hacia abajo, ¿cierto? No es hacia arriba, sino literal acumular hasta -2. Entonces ahí tenemos que eso es 0,02 aproximadamente. Eso valdría el error tipo 1. Habría un error del 2% aproximadamente, o de 0,02. Y para el B, entonces ahora queremos encontrar es el error tipo 2 beta. Ese error tipo 2 se define como la probabilidad de rechazar H sub 1 cuando H sub 1 es verdadera. Pero, ¿qué significa rechazar H sub 1? Quedarnos con H sub 0, ¿cierto? Entonces va a ser aceptar H sub 0 cuando H sub 1 es verdadera. Y nos dicen que la media verdadera es de 11,25. Entonces, nuevamente tenemos una cosa pues como muy parecida. Tenemos acá una distribución normal con una media, que ahora sería de 11,25, y la misma desviación estándar o varianza, que es de 0,5 al cuadrado. Y igual vamos a rechazar a partir de 11,5. Ah, bueno, o sea, se rechaza
Acá nos dicen, se rechazaría, la región de rechazo está a partir de 11,5, ¿cierto? Pero nosotros pues no queremos rechazar porque vamos es a aceptar H sub 0. Entonces, aceptar H sub 0 es que no caiga en la región de rechazo, o sea, que sea mayor a este valor. Eso va a ser entonces la probabilidad de que X barra, bueno, de que X más bien, no sé, de que X barra sea mayor a 11,5 para que no caiga en la región de rechazo. Entonces, nuevamente ahí tendríamos que estandarizar. Es decir, pues le vamos a restar la media, dividirlo entre sigma sobre la raíz de n. Eso es mayor a 11,5 menos la media, que ahora es igual a 11,25 dividido la desviación estándar, 0,5 dividido la raíz de 4. Eso es la probabilidad de que una variable aleatoria z sea mayor a. Uno. Será la probabilidad de que z sea mayor a 1. Entonces acá esta sería la normal estándar. Eso sería 1 menos la acumulada en 1. O directamente esa probabilidad pues la podríamos calcular en R. Esa área bajo la curva. Entonces es menor. Y podríamos ponerle 1 y lower.tail igual false para que nos calcule la probabilidad hacia arriba. Y eso nos va a dar 0,16 aproximadamente. Entonces la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, dado que lo que está en H1 es lo verdadero, es del aproximadamente el 16% o de 0,16. Listo, preguntas, comentarios. Listo. Entonces, ¿quieren que miremos el segundo o tienen algún otro en mente? Profe, para el parcial son las pruebas de hipótesis y el intervalo de confianza. O
¿Qué más? O las pruebas de No. cola superior, inferior. Ujú. Sí, son los intervalos de confianza, todo esto de prueba de hipótesis y, y dentro de prueba de hipótesis está chi cuadrado. Ujú, sí, Sí, esos serían los temas. Son esos tres temas para una población y para dos poblaciones. tanto normal como binomial. Binomial, pero ¿en cuál? En las pruebas de hipótesis, que es para la Ah, para diferencia la de proporción. proporciones. Ah, sí, Ajá, ajá, sí, sí. claro, ajá. Ah, Tanto para la media como para la proporción. eso, y la medida proporción. Exactamente, sí. Ujú. Listo, chicos, entonces no sé si dejamos este espacio, si quieren, para que ustedes vayan, porque creo que algunos no lo han como abordado. Si quieren, van haciendo ejercicios y yo me quedo por acá por si ustedes tienen alguna duda. Mm, la miramos. ¿Les parece? Sí, profe. Voy a mirar a ver cuál hago por acá. Listo, listo. Entonces, si quieren, nos quedamos aquí o si quieren, armo salas para que puedan trabajar en grupitos. ¿Qué les gustaría hacer en este tiempo que nos queda? Tengo pensado cómo hacer otro ejercicio, pues hacer uno de estos mismos de hipótesis, de los que están aquí propuestos. A ver uno y lo hago a ver. Listo, listo. Entonces, quedémonos acá. Y si alguien tiene alguna pregunta, antes lo miramos.
Profe, Alexa, cuéntame. profe, yo estaba haciendo uno de los ejercicios del de prueba de hipótesis del, del 4. em, y pues yo lo estoy haciendo con el estadístico de prueba de test student. Pues más que todo porque como el tamaño de la muestra es pequeño y pues no habla pues sobre o no lo dice explícitamente pues que no se conoce la varianza poblacional. Entonces lo sé con esa, no sé si estoy bien ahí con esa parte. Sí, sí, estás bien, pero acá sí nos dicen la distribución. Pero en la textura necesitamos la normalidad. Ujú. Entonces ahí Sí, abajo nos dice al final, suponga que los datos provienen de una distribución normal. Entonces, eso, tenemos las tres como condiciones. Distribución normal, tamaño de muestra pequeño y el problema ahí es que no se conoce la varianza poblacional. Si se que es la conociera, varianza sería una poblacional. Z. Ujú. Pero como no se conoce, entonces ahí sí esté. Ah, ok. Pero yo estoy utilizando la que es x barra menos mu sub 0 s sobre raíz cuadrada de n. Pero esa no te sirve porque, bueno, mentiras. Lo que pasa, sí, 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 es para una sola muestra, ¿cierto? Sí, dice uno. Mm, Sí, eso es. Listo, sí. Ah, bueno. Sí, porque pues ya hice el cálculo y después lo que hice fue comprar pues el valor crítico porque dice que lo compare con 0,0, pues alfa en 0,05 y Ujú, pues ahí me da que pues se rechaza h sub 0 porque pues el valor es, P es menor que el valor de alfa. listo. Ujú. Poner, Sí, pues si todos los cálculos están correctos, así sería. Ujú. sí, Sería pues, contrastar esos dos ahí al 5%. Bueno, esto hiciste prueba de hipótesis de que de una cola o de dos colas. solamente hice el de la prueba de rechazo de dos colas, solo el primerito. De TC, cuando es valor absoluto TC mayor o igual que T alfa Pero medios. ahí cómo, exacto. ¿Cómo planteaste tu prueba H sub 1 para ti? ¿Qué fue? En este caso sería que excediera los 4,05 milímetros. Ujú, Y la otra sería que estuviera dentro de los 4 milímetros pH sub cero. Y pues ujú, se pasa un poquito, entonces si se excede, entonces por eso digo pues que se alcanza a rechazar. ok. Entonces sí, porque ahí sería prueba de hipótesis de cola Sería superior. superior, que sea mayor. Sería, ajá, Ah, exacto, porque dice excede. Ujú. sí. Como es ¿no? mayor, entonces ahí en H sub 1 sería mayor. Como dice excede, en H sub 1 sería mayor. Y entonces el Z de alfa te queda tal cual, de 0,05. Lo preguntaba para saber si tenías que partir eso en alfa medios o lo dejabas así. Sí, lo Pero estaba entonces partiendo. ahí que te dio uno.
64 me parece que. A ver, yo creo ¿Cuánto te dio el que teórico? el teórico medio. Ujú. Ah, no, espera que esté, ¿cierto? Sí, pero Fue que está como puse Z. confundida. Ajá, sí. Sí, Entonces, QT, ¿y cuántos grados de libertad tienes ahí? bueno, en este ejercicio de los grados de libertad puse n-1, que serían 24. Y el nivel de distancia, pues que Ujú, fue el del alfa, que es 0,05. ujú. Y pues la Listo. en que había calculado me dio 1, pues 3,13, pues aproximándolo. Y me dio pues que Ujú. es, sería mayor que la, que el valor, pues es la comparación del valor crítico. El Me dio teórico te uno, dio 1,71. sí, 1,71, sí, 1,71 Eso como aproximadamente. aproximado, sí. Listo, sí. Sí, está súper bien. Ujú. Ahí sí rechazarías. Tú Ujú, rechazarías la hipótesis nula y quedarías con que sí exceden los 4 milímetros las paredes de la botella, el espesor. ujú, es. Por eso fue que pues me da que se rechazaría. La- Ujú. Está súper bien. mm, Listo, profe. Sí, estaba pues como confundida así con lo que veníamos haciendo, pues solo pues ejercicios de hipótesis, pues me quedé con la duda si utilizar Z o no, pero pues por lo que los valores, pues el tamaño de la muestra, como es menor que 30 pues digo, bueno, coincide. Y como no dan pues la varianza poblacional, entonces lo descarté. Exacto, muy bien. Sí, eso es como lo más clave, como siempre esas tres preguntitas para saber en qué caso estamos, si usar Z o T. Ujú. Sí, de la que me costaba un poquito ahí, pero ya, eh, ahí ya lo voy comprendiendo mejor. Listo, me alegra mucho, Alexandra. Muchas Listo, gracias, igual profe. me quedo por acá los otros minuticos que quedan por si algo.